por qué Jesús dice que tenemos el poder para mover montañas y por qué no vemos las montañas? Porque el problema es no saber cómo mover las montañas. Nosotros hemos creído que toca ir a coger la montaña y empujarla. Y no hemos entendido que las cosas se mueven es cuando la fe nos mueve primero a nosotros. Me voy a explicar. Cuando Jesús hacía milagros, él primero los miraba y luego después iba y los hacía, ya era normal. O sea que él iba y hacía era lo que el Espíritu Santo le mostraba, no lo que él quería. Cuando fue a resucitar a Lázaro, él dice: Señor, gracias, yo ya oré. O sea, él ya había orado y ya había visto a Lázaro, entonces él iba y lo hacía. Cuando pasaba por algún lado, cuando fue por ejemplo al estanque de Betesda, ¿sabe por qué fue al estanque de Betesda y no sanó sino a uno solo? Que fue el paralítico este, porque Dios le mostró que solamente sanara a él, y luego fue y sanó ese, y luego se fue. O sea, que Jesús nunca se movió tratando de mover la fe, sino que él se movía, era dirigido por la visión o por lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón. Y entonces nosotros no hemos entendido. Creemos que tenemos que nosotros hacer las cosas y luego coger la fe y empujar para que nos funcione. Y nunca va a funcionar. Tenemos es que primero mirar por la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios quiere. Y cuando yo lo veo con claridad, no, ahí sigo y lo hago. Y lo más curioso es que Dios, ya cuando voy haciendo lo que Dios me mostró, funciona. Él me da los recursos, pone las personas y todo queda fácil. La fe es certeza de lo que se espera. Escuchen esto. La fe es certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que usted espera? La fe es certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1. Yo espero algo que viene, pero la fe es algo que yo sé qué es lo que viene. Yo tengo que saber qué es lo que viene. Si uno llama a una persona por teléfono y le dice: mire, yo voy para allá a tales horas y llego allá a su casa, aunque no me haya visto esa persona, llame, ¿qué? Está esperando. Entonces, la fe es algo que uno no ve, pero que ya lo está esperando. Eso es fe, es sencillo, pero quiere decir que la fe espera algo que ya vio, ya ve, ya lo ve con claridad, tiene la lucidez de verlo. Pero si la persona espera otra cosa que no está basado en lo que Dios dijo, ¿qué va a pasar? Escuchen esto. Si la persona está esperando algo que no dice en la palabra de Dios qué está esperando, la persona puede esperar, dice: no, esto no va a solucionarse. ¿Qué está esperando? Que no se solucione. No está, esta persona no va a cambiar. ¿Qué está esperando? Está esperando eso. Y lo va a ver. ¿Por qué? Porque la persona lo está creyendo. Y lo está creyendo al revés, porque la fe es certeza de lo que yo espero y convicción de lo que no veo. Pero la fe también puede la persona creer las cosas mal. Cuando el pueblo de Israel creyó que se iba a morir, cuando el pueblo de Israel llegó y le dijo a Dios que no, que se iban a morir, a terminar muertos en el desierto, y empezaron a alegar y a sufrir, eso realmente sucedió. ¿Y por qué sucedió? Porque ellos lo creyeron. Eso está por allá en Números 14. Y ellos lo creyeron y sucedió. O sea que de acuerdo a lo que yo veo allá y espero, eso es lo que usted va a recibir. ¿Aló? Eso es lo que usted está recibiendo. Lo que espero es lo que veo en mi mente, así no lo haya visto físicamente. ¿Sabían que hay personas que dicen no? Hablan mal de aún de ellos mismos, hablan mal de otras personas. El hablar mal es ver mal. Voy a repetir. El hablar mal de algo o alguien o de una circunstancia o de un problema es ver mal. Porque cuando uno está hablando es porque está viendo mal. Y la palabra de Dios nos enseña a ver bien. Nos enseña a ver las cosas correctamente, porque Dios tiene el poder para que todo salga bien. Si no es claro y bien específico lo que se espera, la duda es razonable. ¿Sabe por qué la duda es la que hace que las personas no reciban nada? Porque la duda es razonable cuando la persona no tiene claridad en lo que está viendo.
si no tiene claridad en lo que está viendo o como que más o menos entendió. Por eso yo les decía que el aprender a oír la palabra y el tener corazón entendido para oír a Dios, eso lo que me da es claridad en la visión de lo que Dios me va a mostrar. Si yo no estudio con claridad la palabra de Dios y no la entiendo con claridad, lo que yo voy a ver va a ser borroso, no va a ser claro. Y si no es claro, ahí inmediatamente nace una cosa que se llama interrogación, y esa interrogación es duda, hasta que yo no vea con claridad las cosas. ¿Ok? Entonces piensen esto. Si un atleta, es un ejemplo muy fácil, si un atleta es el mejor atleta, usted es el mejor atleta, usted tiene la capacidad de mover montañas, usted tiene la capacidad de ganarle al que ganó en los 100 metros, bueno, usted es súper fuerte, pero la pregunta es esta: si el atleta no conoce su meta, puede ser el más extraordinario, pero ¿cuándo ganará si ignora la meta? Esto suena claro, ¿no? Escuche, usted tiene una competencia de 5,000 metros, usted es el mejor, usted puede ganar, pero resulta que usted no conoce dónde queda la meta. ¿Qué va a pasar? Y puede ser el mejor, pero no conoce la meta. Nosotros somos muy buenos, el Espíritu Santo está en nosotros, pero realmente ¿cuál es el objetivo y cuál es la meta y cuál es la visión que hay? ¿Para dónde va, mejor dicho? ¿Qué fue lo que Dios le mostró tan real que por eso es que usted está gastando el tiempo? Por eso es que está orando, por eso es que se está enfocando. ¿Cuál es el enfoque verdadero? Si no hay un enfoque, si no hay una visión correcta, definida claramente, entonces la pregunta es: ¿y para dónde va esa persona? Y ahí es donde empieza a dar, ¿cómo se llama? Golpes al aire, y empieza a caminar sin tener una orientación. Cuando no se recibe la visión correcta de Dios a través de la palabra de Dios, y uno tiene claro para dónde va, porque Dios es el que lo está dirigiendo, para dónde va. Entonces empieza a cavilar entre dos pensamientos: Dios quiere esto, pero yo quiero esto. Y empieza el interrogante interno, porque en nuestra mente y en nuestro corazón hay dos pensamientos, y uno es el pensamiento del alma, de los deseos y de las pasiones, y hay otro pensamiento que es el pensamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo quiero hacer lo que Dios dice, pero también me gusta esto, y entonces empieza el interrogante: ¿para dónde va? No, entonces voy a hacer esto. Sí, pero eso que va a hacer no está definido. ¿Esa es su meta real? Entonces usted puede tener todo el potencial, pero si no tiene una meta definida, realmente que dice, esto es lo que yo voy a hacer, la persona no va para ningún lado, porque la duda y la incertidumbre le va a impedir realmente desarrollar todo su potencial que tiene. Y puede usted y yo tenemos, cualquiera de los que estamos aquí, podemos tener el potencial más extraordinario, superior a cualquier otra persona. Y de hecho lo tenemos. Voy a repetir: el Espíritu Santo es el poder más grande y extraordinario. ¿Sabe quién lo logró manejar perfectamente? El Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién aprendió a hacerlo y logró desarrollarlo también? El apóstol Pablo. En una forma extraordinaria, una forma monumental. Eso fue algo fuera de lo normal, porque aprendieron a hacerlo. Y Jesús quiere, el mismo poder que estaba en Jesús está en nosotros. El mismo poder que estuvo en Pablo y en Pedro está en nosotros. La pregunta es: Señor, ¿y por qué no hemos logrado mover la montaña? Si tenemos el poder para moverla, porque no sabemos cómo hacerla. Y ojalá que esta palabra nos ayude a entender esto que les estoy explicando. Amén. Voy a repetir: si no hay una visión clara y específica de lo que se espera, la duda es razonable. ¿Qué es lo que realmente está esperando? No, pues vamos a hacer esto y voy a ver si sale. ¿Dónde está la fe? Disculpe, ¿dónde está la fe ahí? Ahí no está. Bueno, entonces hagamos esto y pues si sale, gloria a Dios, y si no, pues amén. O sea que hay una duda tremenda, no hay fe. Y la duda, ¿sabe por qué está ahí la duda?
Porque la persona no tiene una meta 100% definida de lo que tiene que hacer. Esto es sencillo. Bueno, ¿para dónde va? Pues para algún lado, entonces va bien. La dirección es más, escuche, la dirección es más importante que la velocidad. ¿Me están escuchando? La dirección es más importante que la velocidad. Si yo voy para alguna parte y no sé la dirección, puedo irme a 100 por hora, pero es posible que no llegue. Y es posible que llegue por allá, quién sabe cuándo. Pero si yo sé bien la dirección de para dónde voy, yo llego rápido. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la dirección que tenemos? ¿De qué nos sirve tener tanto dentro de nosotros mismos, tanta velocidad, tanta fuerza, tanto poder, sin una dirección específica? Oír esas palabras como, oremos a ver, yo he oído esas expresiones, oremos a ver si es la voluntad de Dios. O sea que la persona tiene una duda increíble, tiene una duda extraordinaria. No, apliquemos este principio. ¿En qué? En el matrimonio. Por ejemplo, si yo voy a conseguir una novia, si voy a conseguir un novio, ¿cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la motivación y cuál es la dirección y cuál es el fin y cuál es la meta? Tiene que haber una meta, porque si yo no, yo me voy a casar, yo voy a tener novio, voy a tener novia, pero ¿y cuál es la meta? Ay, no es que estoy emocionado, es que me gusta. No, eso es una bobada. Pero cuando yo ya tengo algo definido, entonces eso es lo que me va a llevar realmente a cumplir, a que mis sueños se cumplan. Y no solamente eso, sino que Dios va a respaldar eso. Dios no va a respaldar algo que no sé ni qué estoy, lo que estoy haciendo. Dios respalda es lo que ya está definido en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué luchas en esto? ¿Cuál es la motivación? El dinero. ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero 100 millones? ¿Para qué quiero 200 millones? ¿Para qué quiero ese dinero? ¿Cuál es realmente el destino? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la visión? ¿Y cuál es el propósito de tener ese dinero? No, es que es para tenerlo para que en el banco haya plata. Ese es el problema. Entonces, Dios no le puede dar nada. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada definido. De hecho, ya hay duda en el corazón de la persona, aún orando y aún pidiendo, porque no hay una visión. Señor, yo me quiero ir para allí. Bueno, ¿y cuál es? Como alguien en esta semana. ¿Y usted por qué se quiere ir para allá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? Y realmente yo me di cuenta que hay una interrogante. No están bien claros en cuál es el objetivo real. Pero oran. Y hay personas que oran por algo. ¿Y por qué está orando? Pues es saber si Dios nos permite. No, o sea que hay una interrogante y hay una duda extraordinaria en el corazón de la persona. La pregunta es cómo Dios va a hacer algo. Si ni siquiera yo sé para dónde voy ni qué es lo que estoy esperando. La fe es certeza de lo que yo espero. Es una cosa real, es ya sé cómo es, qué es lo que viene, qué es lo que quiero. Eso es fe. Fe es certeza, certeza, ya 100% de lo que yo espero. Eso realmente es fe. La carrera. En la carrera, yo conozco personas que han estudiado una carrera en la universidad y después de que terminaron la carrera en la universidad, nunca jamás ejercieron lo que estudiaron. Conozco otros que llegaron a 3, 4, 5 semestres de la universidad y luego se salieron. Y dijeron, no, mejor vamos a empezar otra porque esta así como que es. Y entonces la pregunta es, ¿cuál fue la dirección cuando empezó a estudiar? ¿Cuál era la meta y cuál era la visión y el objetivo? No tenía ninguna. ¿Y entonces qué hizo con todo el tiempo y con todo el dinero y con todo lo que hizo? Nada. No es que no tenga el potencial, no es que no haya ganado las calificaciones, no es que no haya
que no es que haya perdido los exámenes, no, los hizo, los pasó, todas esas cosas, pero ¿cuál fue el propósito real y el objetivo de lograr todo eso y ese esfuerzo? No tenía dirección, no tenía visión. Y esa persona lo que está haciendo es perder el tiempo, aunque tenga todo el potencial. En lo espiritual, dése cuenta que la dirección es más importante que el poder y la velocidad que tenga. En lo espiritual es, ¿por qué yo hago esto? ¿Cuál es el objetivo de la oración? ¿Cuál es el objetivo del estudio de la palabra de Dios? Todo tiene que tener un objetivo real, porque eso es lo que hace Dios a través de la palabra. Darnos una visión, darnos un objetivo, darnos un propósito. Y cuando no sabemos ni conocemos el objetivo ni la visión, ¿para dónde vamos? ¿Por qué oro? No, es que no tengo nada que hacer. Por favor, usted tiene que tener una razón de por qué orar. Y cuando yo voy a orar, tengo que ser específico para poder esperar lo que yo estoy pidiendo. Y si no, estaría orando sin fe. Imagínense a Jesús orando cuando iba a multiplicar los panes y los peces. Dios eterno, si es tu voluntad, Señor, y que esta gente pueda comer, pues amén. Pero conforme a tu voluntad, y si no, pues que se vayan para la casa. Ay, gravísimo. Entonces espere que continuemos a ver qué va a pasar. Yo les estoy creando todavía ¿sabe qué les estoy creando en este momento? Un interrogante para que cada uno piense allá en su mente y en su corazón. Si lo que está viviendo uno es sabiduría de Dios o es solamente razonamiento humano. Porque el razonamiento humano sí tiene demasiados interrogantes. El razonamiento humano, como él no conoce el futuro, escuchen esto, el razonamiento humano es que como él no conoce el futuro, entonces dice, ¿sabe qué dice el razonamiento humano? Hagámosle a ver cómo nos va. Hagámosle a ver cómo nos va. No, arriesguemos a ver. Vamos a arriesgarlo. Ese es razonamiento humano. Mientras que con Dios, usted siempre va a la fija porque ya sabe qué va a pasar. Hay una diferencia total. Hay una diferencia total. La fe ya espera. Ya es espera convicción de lo que no se ve. O sea que el futuro ya sabe qué es lo que va a pasar. Por eso es tan hermoso entender esto. Mientras que el razonamiento humano no sabe. Él dice, no, hagámosle a ver. Y después, no funcionó. Si ve, me gasté la plata, me gasté el tiempo, me gasté la salud, me gasté todo. ¿Y qué hizo? Nada. Eso es razonamiento humano. Ahora, Filipenses capítulo 2, verso 3 en la Dios habla hoy, dice, pues Dios, escuchen, pues Dios, escuchen esto. Yo sé que usted se sabe ese versículo. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en usted los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. ¿Sabe que yo había leído este versículo en otra versión, en la 60? Y dice, porque Dios es el que pone en el corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero aquí me amplía. Es Dios quien hace nacer en usted los buenos deseos y quien los ayuda a llevar a cabo. O sea que el Espíritu Santo nos pone deseos, y deseos es ganas de algo, deseos de algo. Y cuando el deseo es de Dios, cuando el deseo es del Espíritu Santo, no solamente yo quiero hacerlo, yo lo quiero, sino que Él es el que ayuda para que lo pueda obtener. Pero si el deseo no es del Espíritu Santo, ¿quién le va a ayudar a usted para lograrlo? Buena pregunta, ¿no? ¿De dónde sale el deseo correcto? Del estudio de la palabra de Dios y la oración. Y entonces el Espíritu Santo te pone un deseo en el corazón y te pone ganas de algo y te pone un objetivo y te pone una visión y te pone una dirección y te pone una meta. Pero esa se la pone es el Espíritu Santo de Dios. Él conoce nuestras habilidades, Él conoce nuestros talentos, Él conoce lo que nosotros somos, en qué seríamos lo mejor.
Y entonces Él pone en nuestro corazón el querer y el hacer, pone un deseo. Y uno, ay, yo quiero esto, yo quiero esto. Cuando es el Espíritu Santo el que pone ese deseo y esas ganas, Él mismo se encarga de suplir los recursos, de poner las personas, de hacer todo para que ese deseo sea una realidad. Eso se llama visión. Voy a repetir, eso es una visión del Espíritu, pero aquí dice que hace nacer en nosotros los buenos deseos, en nosotros los buenos deseos y que nos ayuda a llevarlos a cabo. O sea, pues si Dios me pone un deseo, yo me acuerdo como cuando compramos aquí la propiedad, eso era un deseo de locos porque no teníamos dinero, pero fue el Espíritu Santo el que nos puso el deseo y nos lanzamos a hacerlo y no sé qué más, y Él nos ayudó a llevarlo a cabo. Si no hubiera sido Dios el que nos hubiera puesto eso, hubiéramos perdido dinero, tiempo, fracasado totalmente. Pero fue Dios. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta de una cosa, fue Dios. Cuando después de que ya se logran las cosas, uno dice, no fui yo, fue Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo esto y esto y esto y esto, y si no, nunca lo hubiera logrado. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Cuando usted saca sus deseos de su razonamiento, porque se le metió en su corazón, porque es que eso es lo que yo quiero, pero no es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Él no fue el que puso en su corazón ese deseo. Dios no fue el que puso el querer y el hacer, sino que es usted. Suerte, porque está solo. Dios no está contigo. Por eso tenemos que tener tan claro esto. La fe es la clave de nuestra verdadera existencia. Y si queremos hacer cosas sobrenaturales, tenemos que entender esto. Querer o hacer es deseo dirigido por el Espíritu, no por la carne. El querer hacer y el deseo aquí no es algo que lo dirija a la carne, sino que lo crea el Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo en Santiago capítulo 4, verso 3 para que lo entendamos con claridad. Oiga lo que dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué tal si yo tengo un deseo que sea basado en el deseo humano? Voy a querer cosas desde el mundo, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo, todas esas cosas que hay en el mundo. Y entonces Dios dice, ah, eso es lo que usted quiere. Y como Él conoce las intenciones de nuestro corazón, no lo podemos engañar. Ahora, yo deseo algo que no es de Dios y yo oro y ayuno para que Dios me lo dé, nunca va a suceder, nunca va a acontecer. Dese cuenta que aquí hay una diferencia total. El Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo de hacer cosas. Nos impulsa, nos da el querer, nos dan las ganas y queremos hacerlo. Y cuando es Dios y el Espíritu Santo, Él nos da todo lo necesario para lograrlo. Pero cuando no es Dios, entonces ¿por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Aquí está la clave, pedimos mal, entonces lo que esperamos es con un interrogante, es con una duda, bueno, vamos a ver. No, cuando es Dios usted sabe que ya está, ya uno está esperándolo, no, eso ya funciona, ya es un hecho, eso se llama fe, para gastar en vuestros deleites. Entonces lo que pasa es que la persona lo que está pidiendo es para satisfacer su ego, para satisfacer sus deseos de la carne, y esa es su petición, y ora por eso, y está clamándole a Dios por eso, nunca va a acontecer. Dios dirigió a Israel, esto es un ejemplo, Dios dirigió a Israel, de día era una nube de ¿qué? De, de nube, y de noche lo dirigía con una nube de fuego. ¿Ellos sabían para dónde iban? No, pero en la nube los guiaba, Dios mismo los dirigía a ellos. Piensen esto, el deseo era llegar a la tierra prometida, ¿cierto que sí? Y el Espíritu Santo los hubiera llevado de Ramsés, donde ellos salieron de ese pueblo, a la tierra prometida. Era un camino de 8 días máximo, no gastaban más. Y entonces, ¿por qué no llegaron en 8 días? ¿Por qué si ya había una meta? Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, vamos a salir de Egipto, y Dios intervino para sacarlos de Egipto, y el deseo que tenía Moisés en el corazón era correcto.
porque el Espíritu Santo quería sacar al pueblo de Israel de Egipto. Luego Él transmitió ese deseo al pueblo de Israel y ellos aceptaron el deseo, aceptaron el propósito, el querer y el hacer, y luego salieron. Pero resulta que por el camino, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a alegar, empezaron a tener incredulidad, empezaron a pelear, y al hacer eso no tuvieron la fe suficiente. Y como no tuvieron la fe suficiente, ¿qué pasó? Se extraviaron del camino. Póngale cao, ya arrancaron, ya se fueron. ¿Por qué ellos se extraviaron del camino? ¿Por qué la nube ya no los guió más? ¿Qué pasó con la nube de fuego y qué pasó con la nube? No volvió a aparecer. Entonces ellos empezaron a caminar, no la dirección de Dios, sino que ellos quisieron hacerlo, por donde ellos quisieron. Duraron 40 años dando vueltas. Escuche, dando vueltas por el desierto. Y esto es igual a hoy, porque ese es el camino de muchos cristianos, de vueltas para allá y de vueltas para acá, y pasan los años y pasa el tiempo y los logros son que ya fui a visitar una familia y después de tanto tiempo dije, está exactamente igual, solamente ha dado vueltas y vueltas y vueltas y están exactamente lo mismo que hace mucho tiempo. Dice, ¿qué fue lo que pasó? No hay fe, no hay fe. Sus deseos, sus ganas, su visión, todos sus objetivos son meramente humanos, naturales, y Dios no puede respaldar eso. Ahora, si hubieran llegado rápido al destino cuando salieron de Egipto, a la tierra prometida, habían llegado rápido. Dios les puso una imagen, la tierra prometida. Dios les dijo, es una tierra que fluye leche y miel. Les dio una imagen. Ellos no la conocían y ellos salieron por fe de Egipto. Y Moisés sacó al pueblo de Israel por fe de Egipto. Y todo un pueblo salió por fe porque ellos no conocían eso. No tenían ni idea que al otro lado del desierto había una tierra prometida, pero ellos la vieron por fe y salieron con gozo y con alegría y salieron cantando. Hubo problemas y Dios abrió el mar rojo y Dios hizo cosas y ellos iban cantando porque iban para la tierra prometida. Pero el problema fue que ellos creyeron que podían hacerlo con su propio esfuerzo. Y le dijeron a Dios, vea, diga lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Y por eso Dios les dio la ley. Hermano, eso es igual a lo que les dije al principio. Nosotros queremos, escuche, queremos mover la fe y es al revés. Tenemos que hacer que la fe nos mueva a nosotros. Nosotros queremos y esperamos algo y oramos para que llegue y es al revés. Tenemos que primero ver lo que Dios nos dijo y ahí sí poder caminar y ser impulsados por lo que Dios nos dijo, por la fe. Si somos impulsados por la fe, todo es posible. Lo más difícil va a ser posible. Desearon carne. Mire, cuando salieron de Egipto iban bien, pero desearon carne. Ya eso es un deseo de la carne. Señor, pero mire, allá en Egipto sí comíamos carne y aquí no. Y empezaron a pelear. O sea, querían ser dirigidos y llegar a la tierra prometida, pero empezaron a mezclarle deseos de la carne. Queremos carne, carne. Desearon volver a Egipto a un día. Quisieron volverse a Egipto. Fueron incrédulos y perdieron el rumbo. La incredulidad los hizo perder ¿qué? El rumbo. Y se murieron sufriendo toda su vida después de salir del mundo o de Egipto. Fueron cristianos, digámoslo así. Aceptaron al Señor y vivieron 20 años dándole vueltas y nunca disfrutaron de la tierra prometida. Y hubiera sido rápido. Los que entraron, ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida y realmente pudieron disfrutar de las uvas gigantes? Los que tuvieron fe. Los que no fueron guiados por sus antojos, por sus deseos, ni empujaron la fe, sino que le creyeron a Dios y fueron movidos por fe. Ellos dijeron, Dios dijo que nos iba a dar esa tierra y esa tierra es nuestra porque Dios lo dijo. O sea que la fe los empujó. A los otros los estaba empujando, ellos querían empujar la fe para lograr las cosas. No, hermanos, dejemos que Dios sea el que nos dirija
y verá que todas las cosas van a ser posibles. No importa que haya gigantes, no importa que hayan problemas, no importa que las dificultades sean monumentales, pero si la visión no la puso Dios, va a suceder. No se preocupen que el Señor se encarga del resto. Amén. Pregunta, ¿quién debe definir nuestras metas? ¿Dios o nosotros? ¿Sí se dieron cuenta? Si Dios no es el que define nuestras metas, Dios lo bendiga, hermano. Hágale. ¿Y sabe por qué Dios no define las metas de las personas? Porque no hacemos la primera parte, no escuchamos la palabra. No tenemos oído para la palabra de Dios. Cuando Dios nos va a hablar, no tengo tiempo. Y arranco y no escucho la predicación. Y cuando no escucho la predicación que a Dios le plació salvarnos y sanarnos por la locura de la predicación, no queremos escuchar la predicación, entonces nosotros queremos tomar decisiones personales. ¿Ah? Voy a repetir, ¿quién define nuestras metas? Y usted tiene que entenderlo, o Dios o es usted. Si es Dios, usted lo va a lograr, lo que sea. Y así sean metas fuera de lo normal, metas que van a sobrepasar a toda la humanidad, se van a lograr. Pero si es uno solo, bueno. Entonces las metas de Dios están preestablecidas y esto es clave. Las metas de Dios han sido preestablecidas, las nuestras las inventamos nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 2:9. Voy a repetirles. Las metas nuestras, nos las inventamos, porque es que yo voy a lograr esto, voy a hacer esto, espera y verá, y voy y no sé qué más, y uy, wow, uy, ¿y quién le dio esa visión? No, es que yo tengo esto, yo tengo estabilidad, yo voy a poder hacer esto. Oiga lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién es el que ha organizado y preestablecido las metas? Dios. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces, para los que le aman, ¿qué hace Dios? Les pone en el corazón el querer y el hacer, y les pone metas, y les pone deseos, y los impulsa, y todas se cumplen. ¿Por qué? Porque era un plan preestablecido de Dios para que lo lográramos. Nosotros no estamos aquí por casualidad. En este siglo y en esta hora y en este día. No, es que estamos aquí porque sí. No, hermano. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y conmigo. Ahora, ¿cómo encuentro ese plan? ¿Cómo encuentro ese objetivo? ¿Cómo encuentro esa visión? ¿Cómo puedo esperar algo? El único que lo sabe correctamente se llama Dios. Y si no se busca a Dios y no se escucha la palabra de Dios y se escucha la palabra de Dios, entonces esa persona está haciendo sus propias invenciones. Y a veces revuelve el propósito de Dios con las invenciones que tiene y resulta que así no funciona. Porque la claridad con que ve la visión es borrosa y no ve ni la parte humana ni la parte espiritual. Entonces está tibio, digámoslo así. Quiere decir que cuando va a hacer algo espiritual no le funciona porque lo hizo a medias, mediocre. O va a hacer algo en lo natural y tampoco le funciona porque ni es frío ni es caliente. Ojalá me dé a entender en esto. ¿Qué quiero decir? El Señor dice, no, mire, yo prefiero que sea frío porque al fin y al cabo la gente del mundo logra cosas. Ellos están allá y ellos hacen trampa, lo que sea, y lo logran, hermano. Consiguen plata, consiguen poder, lo que sea, porque están en la carne. A ellos no les importan las cosas de Dios y van a lograr las cosas. Porque el potencial que Dios le puso a los seres humanos es extraordinario. Y lo logran, aún en contra de Dios. Usted va a encontrar en el Salmo 73 que Asaf mira y dice, oh, mire cómo logran las cosas y o sea, logran lo que otros no han podido sin tener temor de Dios. O sea, y si yo quiero lograr las cosas porque ya conocí a Dios, yo no puedo mezclarme con eso, porque no voy a pasarlas, no voy a lograrlas. Aquí tengo que buscar a Dios para que Él ponga el querer, el hacer y los propósitos en mi corazón. Si Él lo hace, hágale, porque usted ya lo está esperando. Ya eso viene de camino.
Así valga mucho lo que sea, pero ya viene de camino. Repito, cosas que ojo no vio, cosas extraordinarias, ni oído yo, cosas grandes, ni han subido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que la visión de Dios es mucho más grande que la que pudiéramos tener humanamente. Es más, la que pudiéramos tener humanamente es tan corta que Dios sobrepasa nuestras expectativas por miles de veces. Voy a repetir, las expectativas que Dios tiene para nosotros y el propósito es mucho más grande y extraordinario que ni siquiera usted se lo ha soñado. Pero cuando usted lo llega a buscar en Dios y Dios se lo muestra en visión, dice, pero uy, esto sería una locura. Sí, se puede. Amén. Si no aprendemos a escucharlo a través de la predicación, la lectura, la meditación de la palabra y la oración, no podemos ver por fe para esperar lo que Él nos quiere dar. El Espíritu Santo nos impulsa para que lo busquemos. Si es lo que Él quiere, Él mismo nos da los pasos para seguir. Cuando yo quiero emprender algo, porque fue el Espíritu Santo el que lo puso en mi corazón y sé que la voluntad de Dios, Él mismo me va a decir, me va a empezar a guiar por dónde caminar, me da los recursos, pueden ser muchos, pocos, los que sea, y aún pone las personas o cosas necesarias a nuestra disposición para que logremos por más grande que sea. Y lo vamos a lograr no por nuestro esfuerzo, sino porque es que Dios empieza a solucionar las cosas, a poner una persona, a poner la otra persona, a darnos los recursos, aparecen las cosas y uno dice, wow, esto era lo que yo estaba esperando para, porque voy para esa visión, voy para esa meta y todo sucede. Yo he visto esto muchísimas veces, donde he visto que Dios es el que suple. ¿Cómo? No sé, pero suple. No sé, pero Dios hizo un milagro. Ya lo he visto muchísimas veces. Entonces esto es una realidad. Todo lo, vean, esto es increíble. Todo lo que existe fue creado por Dios para nosotros. Todo. No hay nada que no esté creado que no sea para nuestra bendición. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Escuchen esto. El dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, es nuestro Padre. Jesús lo sabía claro. Y él llegó a amar a nuestro Padre tanto que obedeció morir por amor al Padre. Cuando uno empieza a entender eso, dice uno, pero si Dios es mi papá y Él creó todas las cosas, entonces yo puedo emprender cosas grandes. Y Dios dice, claro, pero si somos rebeldes y no pedimos su consejo y creemos que nos las sabemos todas, ahí perdimos el año. El consejo de nuestro papá Dios es más importante porque es su dirección, es la visión, es el objetivo, es su propósito. Él ya lo sabe y Él nos conoce tanto que nos dice, usted puede lograr esto, hágale. Así no tengamos los recursos, así no tengamos el estudio, lo que sea, pero si Dios dice, haga lo que usted lo van a lograr, lo logramos. Pero si nosotros creemos que nos la sabemos y no contamos con Él, el fracaso está a la puerta. Cuando estamos de acuerdo con Dios, las puertas cerradas se abren. Voy a repetir, cuando estamos de acuerdo con Dios, Dios abre puertas, Dios abre caminos donde no hay, Dios hace cosas extraordinarias. Un día Débora iba por allá a pelear contra Císara y contra Barak, que Císara era uno malo. Hermano, y Dios, si Dios tiene que hacer caer truenos, rayos y granizo para darle la victoria a su pueblo, lo hace. ¿Cuál es el problema? Si Dios tiene que abrir el mar rojo, lo hace. Si tiene que pararle el sol y la luna a Josué para que tenga una victoria, pues lo hace. ¿Por qué? Porque está en el plan de Dios Josué. Si Josué está en el plan de Dios correctamente y él lo sabe y dice, vamos a ganar. Sí, pero se está atardeciendo. No, espere Dios, que pare el sol y la luna. ¿Y por qué Dios le paró el sol y la luna a Josué? Porque estaba en el propósito de Dios. Y eso no da miedo hacerlo, ni pedirle a Dios cosas fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque si está en el propósito correcto de Dios, van a suceder. Pero si Josué no está en el propósito de Dios, ¿quién le para el sol y la luna? Olvídense, los matan.
Tenemos que tener claro una cosa. Estamos nosotros luchando, gastamos nuestra vida, nuestras fuerzas, todo lo que somos para que la voluntad de Dios en nuestras vidas se cumpla conforme a su propósito. El emprendimiento que estamos haciendo, la misión, la visión, el objetivo y lo que esperamos realmente, Dios lo puso en nuestro corazón. Si no es así, estamos equivocados. Repito, cuando estamos de acuerdo con Dios, Dios es capaz de parar el sol y la luna. Esto es demasiado. Dios es capaz de hacer milagros financieros, pero milagros sobrenaturales. Dios es capaz de sanar, de hacer cosas que nunca en la historia han sucedido. Pero si no estamos en el plan de Dios, si no estamos de acuerdo con Él, no va a pasar nada. Escuchen eso. Y puede orar. Y puede orar. Y puede gritar. Y puede patalear. Y creemos que por ir a culto o hacer un servicio o servirle a Dios o servir en la iglesia lo vamos a lograr. No, no va a suceder. Porque yo tengo que estar de acuerdo con Él en mi propósito, en lo que yo quiero, en la voluntad de Dios. Si no es así, todo se va al piso y se gasta el dinero y se gasta el tiempo y pasan los años y la persona empieza a dar vueltas como en el pueblo de Israel y vueltas y vueltas. Y pasó el tiempo y ¿qué pasó? Porque eso que estaba haciendo, esa visión, ese propósito, ese objetivo, eso que esperaba, no se lo puso el Espíritu Santo en el corazón. No fue el deseo de Dios. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y para dónde hacerlo. Los hijos de Dios son guiados es por el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía para llegar al destino y final dichoso y extraordinario? Dios. Miren lo que dice Hechos 11:6 en la Dios habla hoy. Perdón, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, usted se lo sabe, pero quiero leérselo en esta versión. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. O sea, sin una visión basada en la palabra de Dios, no es posible agradar a Dios. Voy a repetirlo. Ahora sí vamos a entender el versículo de Hebreos 11:6. Fe es una visión de lo que Dios dijo. ¿Estamos de acuerdo? Fe es lo que yo espero, porque nació esa imagen de lo que Dios dijo. Entonces, como Dios dijo algo, yo veo esa visión y lo estoy esperando porque es una promesa de Dios. Amén, gloria a Dios. Y Dios lo dijo. Pero sin fe, sin esa visión de lo que Dios dijo que yo la tengo en mi corazón, es imposible agradar a Dios. O sea que yo quisiera otras cosas y no estoy agradando a Dios. Y puedo hacer cosas. Y puedo hacer cosas. Y puedo esforzarme. Y repito, y puedo orar. Como dicen allá en Mateo 7:22, y predicamos en tu nombre y profetizamos y hacemos tantas cosas. Y el Señor dice, pero no porque usted no tiene fe. Es que usted está haciendo lo que usted quiere. La única forma de que me agrade es que tenga fe. Que lo que usted emprenda, que lo que usted haga y lo que usted espere es porque yo se puse en el corazón. Eso es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Por eso era que Pablo, cuando entendió esto, él oraba para ver qué era lo que tenía que hacer. Dice, y dirigidos por el Espíritu Santo, se iban para allí. Y luego dice, Felipe, el Espíritu le dijo, vaya hasta la esquina, vaya al carro. Y Felipe se fue. Y cuando Dios es el que dirige y le pone el corazón en las cosas, todo funciona. Pero si yo me voy y hago esto, Felipe había podido ir a predicar a otro lado. No era pecado, pero no era donde Dios lo mandó. No le había funcionado. Entonces, tenemos que entender con claridad, muy claro esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin una visión, sin un objetivo basada en la palabra de Dios y en lo que Dios dijo, no hacemos nada. Y podemos hacer todo. Y podemos cantar, podemos tocar instrumentos, podemos predicar, podemos evangelizar, podemos hacer todo. Y no funciona. Y uno dice, pero ¿por qué? A mí me ha hecho entender eso. Dice, Dios mío, ¿qué me está dando a entender?
que yo tengo que hacer es lo que Él quiere, es lo que Él desea, es lo que Él ha puesto en mi corazón hacer. Y para eso tengo que estudiar la palabra para ver qué es lo que Él quiere. Y cuando yo lo hago, puede ser grande o lo que sea, el Señor se agrada y eso solo funciona, solo se hace. Pero cuando no es así, estoy haciendo nada. Estoy haciendo absolutamente nada. Amén. Luego dice ahí, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe. Ahora, si yo creo que Él existe y es Dios, ¿cómo no hacerle caso? Si yo creo que hay un Dios eterno que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, si lo creo legítimamente y que Él es sabio y eterno y omnipresente y omnisciente, ¿cómo no hacerle caso? ¿Cómo no ir a escucharlo? Yo digo que creo en Dios, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. Mi visión es la mía, mi propósito es lo mismo, lo que yo espero es lo que es deseos de mi carne. Olvídese, hermano. Eso es una afrenta, eso es irrespeto al que dice que uno cree. Es un irrespeto. Si yo digo que Dios existe, pues respetémoslo, honrémoslo. Entonces escuchémoslo todos los días a ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Y eso sí funciona. Pero yo digo que Dios existe, que Él es real, pero no lo escucho y quiero hacer lo que yo quiero. Eso es un irrespeto a Él. Yo digo que Él es mi Padre. Él es mi Dios, mi Señor, el dueño de todas las cosas. Él puede hacer cosas extraordinarias conmigo, pero yo quiero hacer es lo mío. No quiero su consejo, no quiero su dirección. Eso es un irrespeto a Dios. Es un irrespeto total. Entonces, aquí dice, uno tiene que querer creer que Él existe, dice el versículo, y que recompensa a los que le buscan. ¿Sabe qué recompensa a los que les buscan? Pues cuando Dios habla, ya es un hecho y ya sucedió. Y si Él me da una promesa y yo hago eso, ya Él me recompensa. En otra versión dice, Él premia. Él premia. O sea que Dios empieza, cuando yo lo busco para que Él me dé consejo y yo hago lo que Él quiere, Él me premia, me da más de lo que yo alguna vez pedí. Me suple, hace cosas extraordinarias y voy a tener una vida pero re feliz y de abundancia, hermano. ¿Por qué? ¿Porque es que yo soy alguien? No, es porque entendí que Él es el que lo hace. Entonces toda la honra y toda la gloria en todo lo que haga, en los emprendimientos y todo lo que logre, va a ser de Él. Amén. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es la fe. El reino de Dios es sobrenatural. Y Él quiere que nos metamos en ese reino. Pero estamos tan pegados a las cosas naturales que vemos físicamente, que oímos. Estamos pegados a las cosas de este mundo, que estamos desperdiciando todo el poder que tenemos, la velocidad que tenemos, porque no hay una dirección correcta. Romanos capítulo 4, 17 en la traducción en lenguaje actual dice, escuchen esto. En la Biblia, Dios le dio a Abraham, le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta es la versión. O sea, Dios le dijo a Abraham, mire, usted va a ser el padre de mucha gente, de muchas familias. Y esta promesa se la hizo a Dios a Abraham porque Abraham creyó en él. Él creyó que era Dios, el Padre, Dios el que le hablaba. Ahora es una promesa que le hace a un hombre que no tiene hijos, que su esposa es estéril. O sea, esto es imposible. Pero la promesa se la hizo Dios. Que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. O sea, en la versión 60 dice que le dice a las cosas que no son como si fueran. Y a mí me llamó, este es otro punto que me llama la atención. Dios le dice las cosas que no son como si fueran. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que no existe y lo que usted está soñando puede volverse una realidad. Pero si ese sueño y esa visión se basa en lo que Él dijo. Miren esto. En la Reina Valera 1960, el de Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, él le creyó a Dios algo que no era natural,
no era normal. Abraham le creyó a Dios algo que era totalmente imposible. Y tenía 75 años. Abraham creyó aunque era imposible humanamente, pero todos los días le daba gracias a Dios por lo que había recibido de Dios en una promesa. Él se fortaleció dando gracias a Dios y glorificando a Dios. Gloria a Dios, Dios me dijo que yo iba a ser padre de muchedumbre. Y pasaron 25 años y Abraham todos los días decía, Dios lo dijo, Él lo cumple. Y estoy viejito, pero Él lo cumple. Yo voy a ver a mi hijo. Abraham visualizó, escuchen esto, para Abraham ya era real lo que Dios le dijo. Abraham visualizó quién era él y su descendencia por la fe en la palabra que Dios le dijo y tuvo certeza y lo esperó. O sea, él estaba esperando ser el papá de las multitudes, porque Dios se lo dijo. Y espere y espere y espere y espere. Y esperó 25 años y sucedió. O sea que cuando Dios dice, a veces se demora, pero si yo soy fiel, la confesión diaria de lo que Dios dijo me fortalece. Con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa lo que yo creo. Eso está en Romanos capítulo 10, verso 9. Con la boca se confiesa lo que yo creo. Cuando una persona dice, esto no se pudo, está confesando la derrota ya. Esto es imposible. No voy a poder. No pude. ¿Sabe qué está diciendo? Está confesando lo que ya creyó. Pero Abraham confesaba todos los días, 25 años, que él era un padre y que era padre de multitudes. A los 99 años, ¿sabe qué hizo Dios con Abraham? Le cambió el nombre. Le dijo, Abraham, ya no vas a ser Abraham, sino Abraham. Y a Sara le dijo, usted no va a ser Sarai, vas a ser Sara. O sea que de hoy en adelante les voy a dar un nombre diferente. Abraham, de aquí en adelante, ahora sí vas a llamarte padre de multitudes. La primera una promesa y luego le dijo, ahora ya lo eres. Tienes que llamarse, pero todavía no estaba embarazada Sara. Abraham empezó a confesar lo que ya había recibido por fe, aunque no lo tenía. Eso es certeza de lo que esperaba. Y Sara empezó a decir, soy princesa, soy reina, y no tenía hijos. Pero ellos creyeron y esperaron y ya empezaron a decir lo que esperaban. Así que si no hablas, no mueves la montaña. Si no hablas, no mueves la montaña. Voy a repetir, usted tiene que hablarle a la montaña y decirle a las cosas que no son como si fueran, pero basado en lo que Dios le dijo. No lo que se le metió en la cabeza. Voy a repetir, no, yo sé que puedo lograr esto y lo otro y lo repito y lo confieso. Disculpe, eso que usted está confesando y repitiendo, Dios se lo dio. Dios se lo puso en el corazón. No, pero es mi deseo en mi corazón. Es que si ahí gritando, repitiendo lo mismo. Tiene que ser de acuerdo a la palabra de lo que Dios le dijo. En Marcos 11:23 Jesús lo dijo claro. Usted puede decirle a la montaña, quítate, échate en el mar. Y si no dudas lo que diga será hecho. Ahora, ya voy a terminar. Y es que Dios le hizo a Abraham un ejemplo. En ese tiempo no habían tableros, no habían pizarras, no habían lápices. Entonces Dios tuvo que hacerle un dibujo a Abraham. Y dibuja en la mente de Abraham lo que Dios le había dicho. Y luego él le dio gracias por todo lo que era de él, pero era solamente una imagen. Solo esperó. Génesis 13, 14, 15 y 16. Mire cómo Dios le enseña a visualizar a Abraham. Le puso ejemplos. Repito, en ese tiempo no había televisión, no había esferos, tableros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y Jehová dijo a Abraham, después de que él se apartó, alza tus ojos. Sí, y ahora. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Mira a los 4 puntos cardinales. Y estaba en una montaña.
Ya esto es un ejemplo visual. Ya es un ejemplo visual. Y Abraham se subió, versículo que sigue. Porque toda la tierra que ves, toda la tierra que ves, ¿la estás viendo? O sea que tenía que tener en su mente la visión. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Guau! Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué pensaba Abraham en la cabeza? Él vio la tierra. Y ya tenía una imagen. En el capítulo 15 de Génesis, 10 años después, póngale cao. Eso se lo dio a Abraham cuando tenía 75 más o menos, capítulo 13. Cuando ya pasa, tiene 85 años, vuelve y Dios le habla a Abraham. Mire lo que le dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, no, 15, 5. Génesis 15, 5. Oiga lo que dice. Y lo llevó afuera una noche. Esa noche no, una noche bien oscura, pero sin nubes. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y ahora ya no miró los 4 puntos de la tierra, sino los cielos. Y cuenta las estrellas. Yo me imagino a Abraham, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al rato le dijo Dios, ya no cuente más. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué imagen tan poderosa le puso Dios a Abraham? Pero la pregunta es, ¿y su esposa es una viejita estéril? Y él es otro viejito. Porque cuando Dios habla y alguien le cree, usted puede esperarlo tranquilamente. Luego Abraham empieza a decir y a confesar lo que tenía en su mente, lo que tenía en su imagen. Y esa fue la motivación de Abraham. Cuando Dios le pidió a su hijo que lo sacrificara, él en su mente, él lo que miraba era las multitudes. Cuando uno tiene una imagen correcta de la promesa de Dios en la cabeza, esa debe ser la motivación para vivir. Pablo sabía que él era el apóstol a los gentiles, sabía quién era él y esa fue su motivación. Debo visualizar las cosas inexistentes como si ya fueran y darle gloria a Dios. Todos los días visualizaba lo que Dios le dio, 25 años. Su fe no se debilitó. Ahora visualiza la cruz y lo que pasó allí a favor nuestro. Ahora nos toca a nosotros visualizar algo y mirarlo claramente. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Él murió para perdonarnos. Él murió para hacernos hijos. Él murió para darnos vida eterna. Él murió para que reináramos en esta tierra. Él lo hizo. Entonces, Él existe. ¿Por qué no escucharlo más a seguido? ¿Por qué no tener una relación con Él a través de la oración más seguido? ¿Por qué no si usted y yo creemos con todo nuestro corazón que Él existe? Eso es para recordar la cruz, que el pasado es solamente un recuerdo, que no queremos recordarlo más. La cruz es para recordar que el pasado, la tristeza, el dolor, el fracaso ya no va a existir más. Que lo único que existe es una promesa maravillosa que tenemos que esperar, la que Dios nos dio. Olvidemos el pasado. Si el Espíritu Santo está sobre alguien, Él hace que tenga visiones. Joel capítulo 2, 28 y Hechos 2, 17. ¿Sabe qué? Dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y una de las cosas que dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos y verán, tendrán sueños. O sea que, como una visión de Dios es una realidad. Pero en el mundo natural no es. Es en el mundo espiritual. Dios le habló en visiones a José. Dios le habló en visiones a Abraham. Dios le habló en visiones a Daniel. Todo el libro de Daniel son visiones. El libro de Apocalipsis son visiones. Y hasta el día de hoy fue una realidad. Es una realidad. Si Dios te da visiones, es una realidad. Así en el mundo natural no tenga nada que ver con lo natural, pero se va a convertir en el mundo natural en una realidad. Cuando yo aprendo a escuchar a Dios y a oír a Dios, la visión me la da en la palabra. Y cuando yo la creo, se va a convertir en una realidad.
Esa es la forma en que Dios habla a las personas. Por eso escuchar su palabra nos da visión, nos da visión. Las visiones es una forma en que Dios muestra el futuro. En toda la Biblia Dios ha hablado así. El Apocalipsis y Daniel, a todos los hombres Dios les ha hablado a través de visiones. Lo mostró y luego lo escribieron conforme a las visiones. La Biblia es una visión. Ellos, los escritores, vieron y escribieron. Moisés vio la visión de la creación de todas las cosas. Moisés no vio, solamente Dios le mostraba visiones y él escribía. Hasta el día de hoy, todo se ha cumplido al pie de la letra. Ese es el lenguaje de Dios. Cuando yo aprendo a escuchar a Dios y lo puedo entender, voy a ver mejor. Es como abrir los ojos del Espíritu y ver directamente allí al reino de Dios. Como Eliseo, Dios le permitió ver el mundo espiritual. Su siervo no vio nada. Cuando usted empieza a ver las visiones de Dios producidas por la relación que usted tiene y por lo que Dios dijo, usted las va a ver reales. La visión no es realidad, pero Dios hace que la veas en la realidad. Si Dios no da una visión, si Dios no da una meta, si Dios no da un propósito, no da un objetivo, ¿para dónde va esa persona? Ahora sí me entendieron. Voy a repetirlo. Si la visión que usted tiene, el propósito, el objetivo, no se lo dio Dios, ¿para dónde va? ¿Para dónde? ¿Quién dirige o motiva a esa persona entonces? ¿Quién es el que, si Dios no le dio visión ni objetivos, quién está dirigiendo a esa persona? Sus deseos, sus antojos, el mundo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero si la visión salió de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que te está dirigiendo. La fe debe hacerse, crecer o se extingue. Este tema de hoy es una semilla sencillamente. Son semillas que están cayendo, pero esa semilla hay que echarle agua, hay que alimentarla con abono, hay que ponerle buena luz y hay que tener un buen ambiente para que crezca. Usted no puede sembrar papas en la costa porque no van a dar por el calor. ¿Qué significa esto? Que un árbol de mostaza, que es la fe, imaginen la semilla, estuve mirándola, son 2 milímetros la más gruesa, 2 milímetros, una semilla de mostaza, la más grande, 2 milímetros, es una semilla de mostaza. Y puede llegar a ser un árbol. Tal vez usted la semillita de hoy que tenga de fe sea pequeña, pero si usted la hace crecer, se va a convertir en un árbol. Imagínese su fe grande. Necesita 5 cosas: tierra, luz, abono, agua y medio ambiente. La tierra es el corazón. La luz es Jesucristo. El abono o la comida es la palabra de Dios. El agua es el Espíritu Santo. Y el medio ambiente es la iglesia. Es la iglesia donde la persona convive. ¿Cuántos entendimos? Escuchen esto. El fruto de la fe saldrá y lo verás poco a poco. Es persistencia y perseverancia y humildad. Es una cuestión de tiempo, pero va a suceder. Va a suceder. Cada uno decide creer o no. Escuche, cada uno decide creer o no. Y eso me dio a mí como para pensar. Jesús hizo todo tipo de milagros, pero los que decidieron no creer no recibieron nada de Dios. En su tierra, con su familia, dice la Biblia, y Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. No porque Dios no haga milagros, es por la incredulidad de las personas. Pero pida con fe. Termino en Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada.
Porque el que duda es inconstante en sus caminos. Esa persona que duda está un tiempo bien y otro tiempo regular. No piense que recibirá cosa alguna aquel que es así. La fe se desarrolla es cuando usted es persistente, cuando usted sigue y sigue y sigue como Abraham hasta ver la respuesta. Esos altibajos espirituales te desmoronan todo el fruto de lo que Dios tenía. Pase lo que pase, creerle a Dios trae obediencia constante, no superficial. Muchos se dan por vencidos cuando el premio está a la puerta. Jesús dijo, moriré, pero al tercer día resucitaré. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Job dijo, 13:15 de Job. ¿Sabe qué dijo Job? Y aunque él me matare, en él esperaré. Eso es tener una determinación de creer y confiar en Dios, así me muera. Y Hebreos 10:38 al 39. No quería terminarlo, pero sí. Hebreos 10:38 al 39 les va a rogar que se pongan de pie en esta mañana. Oiga lo que dice. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradaría a mi alma, dice Dios. 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo regular, justo antes de la meta es cuando es más difícil todo. Siempre antes de lograr ya los premios es que se pone más complicada la cosa. Es como que se oscurece más. Siempre antes de amanecer, lo más crítico de la noche son 3, 4 de la mañana. Es durísimo. Pero siempre que se ponga así las cosas, creamos que Dios ya va a obrar. Lo más oscuro de la noche es cuando va a amanecer. Aquí la iglesia, escuchen, la iglesia, la congregación, tus hermanos son importantes en estos momentos, porque la oración de unos por otros es importante. Jesús en el momento más crítico de su vida, Jesús en el momento más difícil, ¿sabe qué le dijo a los discípulos? Ayúdenme en oración. Aún Jesús necesitó de la congregación. Él también pasó por momentos durísimos. Dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. Pero él dijo, no importa, voy a morir, pero sé que voy a resucitar. Eso es fe. Eso es fe. Él creía que iba a resucitar y se lo dijo a los discípulos y lo confesó porque lo escuchó de su padre. Lo que lo llevó a la muerte a Jesús fue la fe en lo que su padre le había dicho. Él lo hizo por fe. Si nosotros somos fieles, va a llegar momentos duros, críticos de nuestras vidas. Eso va a suceder. Y ahí es donde la iglesia entra en juego. ¿Por qué? Porque la congregación nos va a ayudar, nos vamos a apoyar, y en los momentos críticos alguien te va a dar un abrazo, alguien te va a ayudar, alguien te va a soportar. Eso lo hizo Jesús. Así que la iglesia para usted debe ser algo importantísimo. Si Jesús pidió ayuda en oración en los momentos más oscuros, yo creo que usted también lo necesita. Visualízate sano si estás enfermo. Visualízate rico si eres pobre. Visualízate como el mejor hogar, el mejor papá, la mejor esposa, el mejor hijo. Visualízate, tienes que visualizarte. Ser el mejor hijo, la mejor hija, el mejor miembro de la iglesia, el mejor vecino, el mejor de la familia, el mejor del barrio, el más generoso, el que más tiene éxito es usted, pero tienes que visualizarte. Ahora piense y hable como tal. Y dele gracias a Dios en oración sin olvidarse de la cruz, para que se acuerde de que es Dios el que te merece la gloria en todo. Abraham vio la ciudad donde viviría él y su descendencia y la vio por fe. Hebreos 11:10. Él vio la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Y cuando él ve la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, salió de Ur de los Caldeos, salió con su esposa y se fue al desierto sin saber para dónde iba, pero él iba por fe a una ciudad. Y en esta ciudad nos vamos a encontrar todos. Nos vamos a encontrar con Abraham. Toda esa ciudad que vio Abraham, allí nos encontraremos todos y conoceremos nuestra familia y también a mi Señor y Dios Jesucristo tal como Él es. Miren lo que dice Romanos 9:8 y termino. Esta es nuestra verdadera descendencia según Cristo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nuestra familia de Dios es millones y millones de personas. Y están allí donde Abraham vio la ciudad. Vamos a estar allí. Ojalá podamos mirar y visualizarnos todos allí. Que cuando el Señor Jesucristo venga a llevar su iglesia, ninguno se quede. Porque tuvo fe verdadera. Porque lo que único que esperó y está esperando es que Jesús nos lleve. Mientras tanto, aquí en la tierra, cumplir su propósito. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Tu palabra es capaz de cambiar nuestra forma de pensar, de regenerar.